Buenas tardes, profesora. A continuación le vamos a exponer las actividades realizadas en la unidad 1 referentes al análisis del discurso oral, realizadas por la estudiante Jennifer Caterina Duarte y quien le habla Astrid Yurani Antolines. En la primera actividad se leyó y se analizó la información referente al discurso oral y a los tipos de texto, se sacaron ideas fuerza y se argumentaron las mismas. En el punto 2 se enseñó una actividad de enseñanza para primaria teniendo en cuenta los tipos de comunicación oral, autogestionada y plurigestionada. Yo les voy a hablar sobre las ideas fuerzas según Calcimilla y Tunsul y les voy a compartir una de las ideas más relevantes. Ese complejo sistema de comunicación y de representación del mundo que es el lenguaje humano se materializa a través de dos medios, el medio oral y el medio escrito, que dan lugar a dos modalidades de realización que es la oralidad y la escritura. En esta idea podemos darnos cuenta de la importancia de la comunicación humana en medio de estas dos complejas modalidades que son lo escrito y lo oral, que cumple pues con un sinnúmero de condiciones para lograr tener una comunicación más asertiva y poder interpretarla de forma clara y real. Por otro lado, se crean dos competencias como la oralidad y la escritura que tenemos que cumplir unos aspectos muy importantes en su estructuración, como de la gramática, la sintaxis, la semántica, la cohesión, la coherencia y los diferentes recursos lingüísticos que nos brinda la lengua. ¿Para qué? Para lograr desenvolvernos en cualquier ámbito de nuestra vida donde el habla es vital e importante. También se pudieron analizar información referente al discurso en los ámbitos de la vida, al texto como hecho comunicativo, el conocimiento, la pragmática y que es la dialogicidad. Por otro lado, Casanin hace referencia a los diferentes tipos de texto, dentro de las cuales les voy a dar a conocer una de las ideas, donde el autor distingue entre los conocimientos y las habilidades de la expresión oral. Los primeros pues son informaciones que conocemos, que tenemos memorizadas, e incluyen el dominio del sistema de la lengua, la gramática, el léxico, la morfosintaxis, pero también otros aspectos relacionados con la cultura, la estructura de las comunicaciones y los modelos culturales. La segunda pues hace referencia a los comportamientos que mantenemos en los actos de expresión, las habilidades de adaptarnos al tema, el adecuar el lenguaje, entre muchas otras. Con esta idea, el autor nos hace notar la serie de presaberes y de habilidades que tenemos desde nuestro nacimiento, que debemos pulir o que en ocasiones perdemos debido a los estímulos presentes en nuestra vida, ya que desde los primeros años de escuela debemos inculcar en nuestros estudiantes el conocimiento de los recursos lingüísticos para crear oradores o escritores capaces de distinguir y capaces de manejar la coherencia, la cohesión en sus escritos, además que de su expresión oral, la fluidez verbal, el vocabulario, la expresión corporal cuando se dirijan a un público y así lograr una formación integral de los mismos. También analizamos información referente a la escuela moderna y la enseñanza de la lengua, la comunicación oral escrita, la autogestión, la plurigestión y el aprendizaje cooperativo, que es una herramienta muy usada en la escuela. Todo esto nos sirve como referente a los docentes para plasmar y construir actividades nuevas e innovadoras donde el estudiante afiance o refuerce esas habilidades comunicativas a través de diferentes actividades donde el niño explore sus habilidades artísticas, su expresión oral, su expresión corporal, su conocimiento de la lengua, su vocabulario, su fluidez, se adapte al tema y pueda así dar a conocer al público sus conocimientos de forma clara y fluida. Muchas gracias. Ayer que nosotros planteamos con nuestra compañera Astrid, el tema que nosotros escogimos fue la comunicación oral, en este caso autogestionada y plurigestionada, para desarrollarlo con los estudiantes del grado segundo. Como objetivo pues es enseñar a los estudiantes del grado segundo de manera teórico-práctica la clasificación de la comunicación oral, tanto plurigestionada como autogestionada.
Nosotros quisimos pues con el desarrollo de esta actividad pues que contribuyera significativamente a la enseñanza-aprendizaje de cada uno de nuestros educandos del grado segundo en cuanto a la comunicación oral, manejar un nivel de expresión en ellos, ya que pues lógicamente es importante en cuanto a la comunicación social y sobre todo en lo que estamos viviendo a diario. Nosotros tomamos unos ejes curriculares donde dice un eje curricular que produzco textos orales que responde a distintos propósitos comunicativos. También nosotros tomamos o tuvimos en cuenta los DBA, donde se expresan las ideas atendiendo a las características de un contexto comunicativo en que las enuncia, ya el interlocutor, temas, lugares, eso. Algunas habilidades también que tuvimos en cuenta nosotros fue la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora y la comprensión escrita. Para dar inicio a este taller de comprensión oral, nosotros partimos de una dinámica, porque hay que llegarle a los estudiantes de forma dinámica, de forma activa. Es una canción del baile del oso. Entonces el docente va diciéndole al estudiante que haga tal o tal actividad acá en esto, que posteriormente pues van a cantar. Entonces mediante este ejercicio lúdico lo que nosotros quisimos trabajar fue el tipo de comunicación verbal autogestionada, donde el docente pues lógicamente hace las veces de dirigir esta actividad y sobre todo de ser la voz donde diga las indicaciones que se debe seguir, de los movimientos, de la dinámica del oso. Para poder ampliar esta información y seguir con esta actividad, se presenta a los estudiantes un video sobre la comunicación oral y posteriormente se hace con ellos un diálogo haciendo un círculo en el piso. Hacemos un círculo y mediante un juego que es el tingo tingo tango, que es pasar un objeto y el niño que le quede ese objeto va a responder una pregunta y entre ellos vamos a formar un diálogo, preguntas tales como qué es la comunicación, para ustedes qué les sirve la comunicación, en dónde la utilizamos, cómo, ¿sí? Y van a formar o fomentar un diálogo entre ellos. Esa es la actividad. Para el desarrollo del taller, el centro del taller, pues vamos a utilizar unos organizadores gráficos donde se le va a dar al estudiante pues la información. Vamos a complementar junto con ellos la información de la comunicación oral autogestionada y plurigestionada, partiendo de que lógicamente la autogestionada está basada en charlas, en discursos, en exposiciones, y la comunicación oral plurigestionada pues está basada en entrevistas, diálogos, debates, conversaciones, como lo acabamos de ver en las dos dinámicas anteriores para dar inicio a la temática tratada acá. Posteriormente nosotros necesitamos o queremos evaluar al estudiante para saber si él entendió la temática. Entonces, ya después de copiadas las actividades, el mapa mental, el cuadro sinóptico en el cuaderno, pasamos a completar unas oraciones. Vamos a completar unas oraciones con el fin de evaluar en ellos si esas actividades que ellos hicieron si entrelazaron los conocimientos previos que tenían con los nuevos para fomentar ese aprendizaje significativo. Para el cierre de este taller, que me parece supremamente pues importante y algo creativo que es para ellos, nosotros escogimos una actividad que se llama personifiquemos a los animales. Entonces en esta fase se trabajará la exposición de ideas a partir del diálogo
plurigestionado. Entonces la actividad de esta es personificar a los animales y cada uno de los estudiantes pueden expresar sus ideas de forma creativa y sobre todo participen en la creación del cuento. Se les da un cuento, la granja del abuelo, y finalmente ellos tendrán que dramatizar donde cada uno representará un personaje. Entonces se les lee el cuento y cómo es la metodología de dramatizar. Entonces imagina él que es un animal, entonces tiene que pensar cómo es ese animal. O sea, él mismo se caracteriza en ese animal. Entonces, que cómo eres, qué comes, qué piensas, dónde vives, cómo te alimentas. Después, pues va a realizar una corta presentación frente a sus compañeros, recordando cómo es ese animal, cómo lo va a personificar. Narrando estos aspectos pues en primera persona. Entonces, soy un gato, un ejemplo, tomo mucha leche, juego con Entonces, esa es la actividad para finalizar nuestro taller. Esta experiencia o esta unidad 1, el desarrollo, para mí ha sido muy significativa y sobre todo para darle a entender a mis estudiantes, ¿sí? Porque pues yo trabajo en una zona rural y allá los estudiantes son como un poco tímidos, un poco introvertidos. Entonces estas actividades y estas cositas de la comunicación oral les ayudan a ellos a poder expresar sus ideas, a poder darse a entender, a poder buscar como estrategias de que ellos puedan darse a conocer y dejen esa timidez de lado y dejen esa que si de pronto se van a burlar de mí, que si de pronto se van a reír, no, son actividades que le ayudan a uno a reforzar esa confianza, que se logre, que se reafirme esa confianza del estudiante con él mismo, con su conocimiento.